Un veterano compra por $100 un pueblo abandonado y descubre allí a una madre con 2 hijos, escondidos y amenazados por un desalojo encubierto. Detrás, una empresa con sonrisas falsas y papeles legales busca borrar a quienes estorban su ambición. Pero Ethan Walker no fue elegido bien, no traía miedo, traía principios. Y solo escuchen cómo este hombre convirtió una trampa legal en el inicio de una verdadera comunidad, y por qué, al final, la justicia no solo habló, se quedó. Ethan Walker había cruzado el país con más silencios que planes. Desde las llanuras polvorientas de Kansas hasta el borde árido de Nuevo México, lo movía una necesidad que no se decía en voz alta: dejar atrás los fantasmas que no podían ser exorcizados ni con terapias ni con pastillas. Su única compañía era Ranger, un perro de trabajo que, al igual que él, parecía entender que hay cosas que se cargan sin ruido, pero con peso. El anuncio era casi una broma. Se vende pueblo minero abandonado, escritura en regla, $100. Cualquier otro lo habría tomado como una estrategia publicitaria o un chiste de internet, pero Ethan lo vio como algo más. Un lugar donde nadie llamara, donde el silencio no fuera una amenaza, sino un alivio, donde el tiempo no tuviera prisa, donde dormir, al fin, no fuera una batalla. Firmó ante notario sin preguntas. En el fondo, no le importaba si era una trampa o una locura. Había sobrevivido a cosas peores. Cuando llegó a Dry Creek, encontró lo que esperaba y algo más. El camino de tierra serpenteaba entre colinas calcinadas por el sol hasta abrirse en una calle principal de apenas 4 cuadras. Las estructuras, desgastadas por el viento y el olvido, se sostenían como podían. La vieja gasolinera con sus bombas herrumbrosas, la iglesia de madera sin campana, el almacén general con una ventana rota cubierta por plástico transparente. En lo alto de una loma, una escuela primaria se mantenía en pie por pura terquedad, con las ventanas clavadas y el tejado a medias. Todo tenía la estética de un set de película detenido en el tiempo. Y sin embargo, había algo que no encajaba. No era el deterioro, ni el silencio, ni la soledad. Era el tipo de silencio. Un silencio que parecía estar aguantando la respiración. Ranger lo notó primero. Detuvo el trote, orejas firmes, y olfateó el aire con insistencia. Cerca del viejo salón, entre las tablas partidas del porche, el perro se agachó y gruñó bajo. Ethan se acercó y vio un pequeño montón de ceniza. Era reciente. No por el calor, no quedaba ninguno, sino por el color, aún gris claro, sin mezclarse con la arena. Alguien había encendido fuego allí, no hacía muchos días. Siguieron caminando. En la fachada de la oficina de correos, medio cubierta por enredaderas secas, colgaba una cuerda con pinzas de ropa. En una de ellas, flameaba suavemente una camiseta diminuta, descolorida, pero claramente moderna. Tenía el logo de un superhéroe de dibujos animados. Estaba limpia, como si hubiera sido lavada a mano y puesta a secar. Era imposible pensar que eso llevara allí años. Ethan no dijo nada, solo miró a Ranger, que parecía más alerta que nunca. Entró a la escuela empujando una puerta oxidada que protestó con un chillido largo. Dentro, el aire estaba denso, pero no era por el polvo, sino por la sensación de que alguien había estado allí recientemente. Las paredes seguían llenas de viejos pósters escolares, algunos caídos, otros con dibujos hechos por niños. En una esquina, la pizarra tenía palabras borradas a medias, como si alguien las hubiera eliminado con prisa. Pero lo más inquietante estaba en el suelo. El polvo formaba semicírculos irregulares, como si un niño hubiera jugado allí, dibujando un sol con los dedos, y luego lo hubiera intentado borrar. En la parte trasera, una silla pequeña estaba volcada, y un libro de cuentos descansaba abierto en el suelo, con las páginas ondeando al ritmo de una brisa que no tenía por dónde entrar. No había electricidad, no había agua corriente, no había señales de vida, pero tampoco había abandono total. Ethan tenía una intuición que no solía fallarle. Lo había salvado antes. Este lugar no estaba tan vacío como querían que pareciera.
¿Quién viviría escondido en un pueblo como este? ¿Y por qué? No era un hombre dado a imaginar cosas, no creía en lo paranormal ni en las coincidencias perfectas, pero sabía leer el terreno. En Afganistán había aprendido que los lugares silenciosos a veces son los más peligrosos, porque es ahí donde se ocultan los que no quieren ser encontrados o quienes no tienen otra opción. Cuando salió al de otra vez, el sol empezaba a caer, tiñendo el horizonte de un rojo seco. Ranger se había tumbado junto a una escalera, pero con los ojos bien abiertos. No ladraba, solo miraba hacia la vieja biblioteca del otro lado de la calle, como si esperara que alguien saliera en cualquier momento. Ethan sintió algo parecido a un escalofrío, pero no era miedo, era alerta. Algo dentro de él se encendió, una chispa que no sentía desde hacía años. Aquí hay vida, pensó, y si hay vida, también puede haber peligro. Pero aún no sabía para quién sería ese peligro, para los escondidos o para él. Ranger gruñó antes que Ethan notara algo raro. Fue un sonido grave, contenido, que solo emitía cuando algo lo ponía en verdadero estado de alerta. No era simple desconfianza, era advertencia. Ethan apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando lo oyó. Clic. Un sonido seco, mecánico, inconfundible. El percutor de un arma, listo para disparar. En el umbral de la vieja aula donde horas antes había visto semicírculas en el polvo, ahora estaba una mujer, erguida pero visiblemente agotada. Sostenía una escopeta de 2 cañones, la culata apoyada contra el hombro y los dedos temblorosos en el gatillo. Llevaba un pañuelo rojo atado al cabello desordenado y la mirada firme, de esas que no suplican, pero que tampoco están dispuestas a rendirse. No era una amenaza, era una madre en modo defensivo. «No un paso más», dijo, con voz áspera por el aire seco, pero clara como campana. Ethan alzó las manos despacio. No era la primera vez que le apuntaban, y sabía que el mayor peligro no era la intención, sino el miedo. «Tranquila, señora», respondió, bajando ligeramente la voz. «No he venido a hacer daño. No sabía que había nadie aquí». Ella no aflojó el arma. Lo miró de arriba abajo, evaluando cada detalle. La barba, las botas gastadas, la mochila colgando de un solo hombro, el perro quieto, sin moverse. «Este lugar es nuestro, señor», dijo ella, con firmeza en cada palabra. «Entiendo», asintió Ethan, «pero ¿quién es usted?» La mujer vaciló un segundo. Luego, como si pronunciar su nombre fuera una forma de recuperar algo que le habían intentado quitar, dijo, «Sabra Boone». Apenas terminó de hablar, 2 caritas asomaron por detrás de un pupitre cubierto con una manta. Una niña de unos 8 años, ojos grandes y pelo lacio recogido en una coleta desigual. Y a su lado, un niño más pequeño, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, como si respirar le costara trabajo. Tenía un inhalador en la mano. Sarah no necesitó explicar nada. Ethan entendió al instante. El niño tenía asma. El aula había sido transformada en refugio. Una estufa de leña ardía lentamente en un rincón, con una cacerola encima. Una caja de leche hacía de estantería improvisada, donde había latas de comida, mantas dobladas y medicamentos organizados con cuidado. Había incluso una planta en una lata de café oxidada, como un gesto de normalidad en medio del abandono. La tensión aún no se disolvía, pero el silencio se llenó de algo nuevo: respeto. «Vine solo, con mi perro», dijo Ethan. «Compré este pueblo hace 2 semanas». Sarah frunció el ceño. «¿Usted lo compró?» Ethan sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carpeta delgada, plastificada, donde guardaba la escritura. La sostuvo con una mano, sin avanzar. «Lo firmé ante notario en Santa Fe, $100. La mina está cerrada, pero el terreno es legalmente mío, o eso creí». Sarah bajó ligeramente el arma, solo un poco. «Entonces nos compraron con usted», dijo, sin ironía, solo cansancio. Ethan tragó saliva. Lo que acababa de escuchar no era una metáfora, era un diagnóstico. Sarah se acercó, ya sin apuntar, pero con desconfianza. Apoyó la escopeta en la pared y sacó su propia carteta, más vieja, con marcas de agua y esquinas dobladas.
De ella extrajo varias cartas. Algunas eran de una empresa llamada Sable Ridge Energy. Tenían membrete brillante y frases cuidadosamente redactadas. Propuesta de reubicación voluntaria. Incentivo por desocupación. Colaboración para un futuro sostenible. En una de las hojas destacaba en rojo una cifra, $500. A cambio, debían abandonar el lugar antes de fin de mes. La última hoja era distinta, un aviso legal firmado por la oficina del sheriff del condado. Desalojo inminente por ocupación no autorizada. Ethan sintió cómo algo se reordenaba en su cabeza. No era él quien había descubierto a alguien oculto, lo habían utilizado. Él había sido la herramienta legal para legitimar una operación de expulsión. ¿Por qué se quedaron?, preguntó, casi en susurro. Sara lo miró sin bajar la barbilla. Porque este es el único hogar que mis hijos conocen. Pero, ¿no era peligroso, tan aislado? Mike, dijo ella, con una breve pausa, como si nombrarlo aún doliera. Mike Boone, mi esposo, fue el último capataz de la mina. Él murió hace 2 inviernos tratando de reparar el generador. Sara desvió la mirada por un momento hacia la ventana cubierta con cartón. Después de eso, vinieron las cartas, luego los hombres en camionetas. Dijeron que no había agua suficiente, que no había recursos, pero el pozo sigue dando, y aquí están las tumbas. ¿Tumbas? Nuestros abuelos, algunos mineros, y Mike. Los niños necesitan saber de dónde vienen. Ethan asintió sin encontrar palabras. Ranger se acercó a los niños y se acostó a un lado como si entendiera que aquel lugar no era peligroso, sino frágil. Sara por primera vez bajó los hombros. Era una mujer agotada, sí, pero no rota. Pensé que usted venía de parte de ellos, dijo. No, a mí solo me vendieron el título del pueblo, y lo que nadie me dijo. Ah, es que el pueblo aún respira, completó ella. Ethan miró las cartas, el papel legal, los dibujos infantiles en las paredes, y entonces lo supo con absoluta claridad. No había comprado un pueblo muerto, había comprado una responsabilidad viva, una trampa legal con rostro humano. Y ahora que lo sabía, no podía fingir que no la había visto. El sol apenas empezaba a clarear detrás de las colinas cuando la camioneta blanca apareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo tan perfecta que parecía ensayada. Ethan ya estaba despierto. Siempre lo estaba antes del amanecer. Era costumbre, necesidad o defensa. Ranger gruñó una sola vez, bajo, y caminó hasta su lado, sin ladrar. La camioneta frenó justo frente a la escuela. Las puertas se abrieron con un chirrido suave y bien aceitado. Primero bajó Rick Dalton, botas sin una mancha, camisa blanca planchada, reloj brillante en la muñeca y una sonrisa artificial de esas que no tocan los ojos. En la mano llevaba una carpeta tan gruesa como innecesaria, llena de papeles cuya única función era intimidar. Detrás de él, más lento, descendió el sheriff Earl Barnes. Su cinturón colgaba ligeramente torcido, como si lo llevara más por obligación que por convicción. Tenía el gesto de un hombre que había perdido demasiadas batallas como para empezar una nueva con entusiasmo. Aún así, su mano descansaba cerca del arma reglamentaria. No porque pensara usarla, sino porque sabía que su presencia debía pesar más que sus palabras. «Señor Walker, buenos días», dijo Dalton, extendiendo una sonrisa más blanca que sincera. «Felicidades, es usted el nuevo propietario legal de Dry Creek. Un lugar interesante». Ethan no respondió, se limitó a observar. Años atrás, en otras tierras, había visto exactamente esa misma expresión, la del hombre que viene a ofrecer algo que no ha sido pedido, con tono amable y fondo afilado. Había aprendido que el verdadero peligro no llegaba con ritos, sino con cortes suaves. Dalton continuó. Sabemos que se ha encontrado con ocupantes, digamos, no autorizados. Comprendemos que es una situación incómoda, pero tenemos experiencia en este tipo de asuntos. Podemos ayudarlo a limpiar, rápido, sin complicaciones y, por supuesto, con compensación directa, al contado. Limpiar. La palabra cayó como una piedra en medio del polvo.
tan informal, tan calculada, como si se hablara de basura, no de personas. Barnes, algo detrás de Dalton, sacó un papel del bolsillo y lo extendió. El sello del condado brillaba a la luz de la mañana. «Es un aviso de riesgo por estructuras inestables», dijo sin levantar la voz. «No quiero problemas, Ethan, créame. Esta compañía puede ser buena para el condado. Traen empleo, infraestructura. Y usted, bueno, usted es nuevo aquí». Ethan no lo miró, miró el documento, y luego, lentamente, levantó la vista hacia ambos hombres. Sus ojos no mostraban miedo, pero algo en ellos se tensó, como si en su interior algo hubiera despertado y no tuviera intención de volver a dormir. «Nuevo o no», pensó, «yo sé lo que significa una promesa, y la mía no expiró cuando me dieron la baja». Las piezas al fin se unían. Lo habían elegido precisamente por eso, porque era nuevo, sin raíces, sin historia en el pueblo. Un comprador simbólico que servía para cubrir con una capa de legalidad lo que no era más que una operación de desalojo encubierta. Y el premio no era el pueblo, ni las estructuras ruinosas, era el acuífero. Agua subterránea, limpia, que corría bajo las rocas de Dry Creek. Una joya silenciosa. Dalton y Barnes se fueron con una advertencia disfrazada de cortesía. No levantaron la voz, no amenazaron con nombres, pero el mensaje era claro. Usted firmó, usted está con nosotros o contra. Esa noche, en la iglesia, Sarah y Ethan hablaron sin levantar la voz. No hacía falta. Entre las paredes de madera, el silencio tenía otro peso. Sarah abrió una caja fuerte mecánica escondida detrás del altar. Mike le había enseñado la clave antes de morir. Dentro había polvo, fotografías y un documento de 1911, la carta fundacional de Dry Creek. «Lee aquí», dijo Sarah, señalando un párrafo. «Mientras una familia descendiente de los mineros fundadores mantenga el pozo en funcionamiento y la escuela en uso, se preserva el derecho de habitación». Ethan lo leyó en silencio. No era folclore ni cuento oral, era un texto legal, firmado, sellado, una cláusula que había dormido olvidada durante generaciones, hasta ahora. Él no levantó la voz, no juró venganza, solo actuó. Activó su entrenamiento, empezó con lo básico. Colocó cámaras de caza en los caminos de entrada, fotografiaba cada camioneta que pasaba, grababa conversaciones con el micrófono de su celular oculto bajo la chaqueta. Llamó a un abogado para veteranos en Albuquerque y a Marla Jenkins, la secretaria del condado, una mujer con memoria de elefante y fe ciega en las reglas bien escritas. Ranger no se alejaba de los niños, dormía junto a ellos o patrullaba. Y entonces, al amanecer, llegaron 2 cuadrillas con pintura fluorescente y cintas de marcación. Empezaron a colocar estacas alrededor de la escuela, del salón, del pozo, como si se tratara de una construcción inminente o una demolición programada. Ethan no los dejó avanzar. Atravesó su pick-up en la entrada del pueblo y bajó con un cartel de madera pintado a mano con letras grandes, firmes, imposibles de ignorar. Propiedad privada, residentes presentes, derecho de habitación. Dalton llegó poco después, en la misma camioneta blanca. Bajó la ventana. Esta vez su sonrisa no apareció, solo la mandíbula apretada. «Se equivoca de guerra, Walker», dijo, con tono seco. «Y usted de enemigo, señor Dalton», respondió Ethan, sin mover un músculo. Ambos sabían que a partir de ese momento, la batalla ya no sería solo legal ni simbólica, sería personal. El gimnasio de la secundaria de Lone Mesa olía a madera vieja, café recalentado y ansiedad contenida. Las gradas metálicas crujían bajo el peso de vecinos vestidos sin ceremonia, gorras de béisbol, camisas a cuadros, botas llenas de polvo. Algunos no recordaban la última vez que asistieron a una reunión del Consejo del Condado, pero aquella noche algo los había movido. La noticia había corrido rápido. Un exmilitar había detenido a una empresa con un cartel de madera y una ley olvidada. Y una familia con 2 niños vivía en secreto en el pueblo que todos daban por muerto.
En el centro del gimnasio, una mesa larga sostenía micrófonos cubiertos con cinta adhesiva, jarras de café y documentos mal grapados. Al fondo, una pantalla portátil proyectaba el título de una presentación con tipografía corporativa: Desarrollo responsable, una oportunidad para Lone Mesa. Rick Dalton, impecable como siempre, se ajustó el reloj antes de hablar. Hizo lo que sabía hacer: prometer. Becas escolares, creación de empleo, responsabilidad social con rostro humano. Habló con seguridad, con datos pulidos y estadísticas visuales. Dijo comunidad 17 veces y futuro 8. Mostró fotos de instalaciones limpias y sonrisas de archivo. En una esquina, el sheriff Barnes escuchaba en silencio. Su postura encorvada y sus ojos apagados lo hacían parecer más viejo de lo que era. No había vuelto a patrullar Dry Creek desde el cruce con Ethan. Había pasado días repasando sus propias decisiones, preguntándose en qué momento había dejado de distinguir entre ley y presión. Cuando Dalton terminó, el ambiente era tibio. Nadie aplaudió, pero algunos asentían. Había cansancio en el aire, gente que solo quería que todo volviera a la normalidad. Y entonces Ethan Walker se puso de pie. No usó PowerPoint, no trajo pancartas, no alzó la voz, solo se presentó, con la misma sencillez con la que había llegado a Dry Creek. Compré un pueblo fantasma por $100, dijo. Lo hice buscando silencio. Lo que encontré fue una familia, y algo peor, un plan para sacarlos de ahí usando mi nombre como excusa. Sostuvo en alto una carpeta delgada, transparente. Luego dejó sobre la mesa un USB con etiqueta escrita a mano. Aquí hay grabaciones, voces que hablan de limpiar, de hacer ruido por las noches para que se asusten y se vayan. Una de esas voces es la del señor Dalton, otra la de un supervisor enviado por Sable Ridge. Hubo un murmullo, la tensión cambió de dirección. Marla Jenkins, secretaria del condado desde hacía 20 años, se puso de pie junto a Ethan. Sostenía en sus manos un legajo manila con pestañas de colores y etiquetas escritas con bolígrafo azul. Era la viva imagen de lo que significa creer en el archivo como memoria viva. Este es el registro original de fundación de Dry Creek, dijo. Contiene una cláusula legal vigente. Mientras una familia descendiente de los trabajadores mantenga el pozo activo y la escuela en uso, se preserva el derecho de habitación. Y añadió: además, Sable Ridge ha estado utilizando el camino privado a Dry Creek sin pagar mantenimiento desde hace 5 años. El impuesto correspondiente no ha sido saldado. Hay constancia. La sala se enfrió, no por miedo, sino por claridad. Las máscaras se agrietaban, las promesas ya no sonaban tan sólidas. Un ranchero de mediana edad con las manos agrietadas por el trabajo levantó la mano. Yo no crié a mis hijos para que una empresa venga a patear a 2 niños fuera de su escuela. Una maestra jubilada preguntó: ¿y el agua? ¿Quién controla el acuífero si venden todo? Un anciano recordó: Mike Boone arregló mis cañerías más de una vez. Si su familia quiere quedarse, tiene mi apoyo. Los murmullos crecieron. No había odio, pero sí dignidad despertando. El ambiente ya no era de resignación, sino de molestia. No era una batalla épica, era sentido común exigiendo respeto. Barnes, como si el peso le cayera de golpe, pidió el micrófono. Su voz salió más baja de lo habitual, áspera. Yo cometí un error de criterio, dijo, tragando saliva. Acepté que una notificación privada se vistiera de pública. No contrasté los documentos, no investigué, y por eso me disculpo. El silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Dalton pidió un receso, salió al pasillo con el celular pegado al oído. Cuando regresó, su corbata estaba torcida y su sonrisa ausente. La votación fue breve. El consejo aprobó por mayoría suspender cualquier permiso de explotación en Dry Creek hasta revisar su estatus histórico y legal. No era una victoria total, pero sí una bocanada de aire tras estar demasiado tiempo sumergidos. Esa noche, la escuela de Dry Creek olía a estofa udriza. Sarah sirvió los platos sobre una mesa hecha con tableros de la vieja biblioteca. Lily y Tommy comían en silencio, con el apetito que solo tienen los niños después de un día largo. Ranger dormía a los pies del banco, satisfecho, tranquilo. Ethan sacó de su mochila un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa. Esto es, explicó, el documento de transferencia.
Hoy lo redacté con ayuda de la abogada de veteranos. Cedo mi título de compra por $1 simbólico al fideicomiso comunitario de Dry Creek. Sara lo miró, sin entender del todo. ¿Qué significa eso? Que el pueblo les pertenece, a ustedes, a quien lo cuide. Yo solo quedo como custodio del pozo. ¿Y por qué lo harías? Ethan se encogió de hombros con una leve sonrisa. Perderé mi inversión, bromeó, $100 a la basura. Sara bajó la mirada. Por primera vez en semanas se permitió un momento de alivio. Sus hombros, tensos por tanto tiempo, cedieron ligeramente. No tenías que hacerlo, Ethan, susurró. Sí tenía, respondió él, sin vacilar. Yo vine buscando paz, pero la paz no se encuentra cuando uno se hace el ciego ante la injusticia. La paz no existe si se compra a costa de otros. En el fondo de la sala, el viento movía levemente las cortinas raídas. Afuera, las luces del atardecer pintaban Dry Creek con tonos suaves, como si el pueblo mismo respirara más tranquilo. Y por primera vez, en mucho tiempo, Ethan también. Sable Ridge se fue sin despedirse. No hizo falta. Las camionetas blancas desaparecieron tan rápido como habían llegado. Retiraron su maquinaria con eficiencia quirúrgica, sin dejar huella, como si nunca hubieran estado allí. No lo hicieron por remordimiento ni por respeto, lo hicieron porque las cuentas ya no cerraban. Con la moción del Consejo del Condado en suspenso, la atención de la prensa local sobre el caso y el establecimiento del fideicomiso comunitario de Dry Creek, el terreno ya no era una oportunidad de inversión. Era una complicación legal, un foco de atención no deseado. El acuífero, que antes aparecía en sus informes como activo en verde, pasó a ser riesgo reputacional. Y en los despachos de los ejecutivos, lo reputacional pesa más que el agua. Earl Barnes, el sheriff que tiempo atrás aceptó una orden privada como si fuera pública, renunció días antes de que iniciara una investigación interna. Su carta de dimisión fue breve, sin justificaciones. Hice lo que creí mejor. Me equivoqué. Fue sustituido por Clarissa James, una sargento de tránsito con fama de justa, exigente y alérgica a los favores. Cuando le ofrecieron café gratis en la oficina, se lo sirvió ella misma. Mientras tanto, Dry Creek volvió a moverse, no hacia el futuro, sino hacia el presente. El pozo recuperó su sonido antiguo, la cuerda chirriando al subir el balde, el agua golpeando el metal, las manos mojadas de alguien que aún no olvidó cómo agradecer. Ethan soldó y fijó un nuevo badajo a la campana de la iglesia, usando un viejo disco de arado que encontró detrás del cobertizo. Al probarla, el sonido fue grave, honesto, como el eco de algo que, aunque roto, aún servía. Lily, con pinceles prestados y botes de pintura de donación, pintó un mural en la pared exterior de la escuela. Un pegro con una capa roja, rodeado de niños y un pueblo pequeño al que le nacían raíces desde las casas hacia la tierra. Le puso título Aquí seguimos. Tommy, por su parte, aprendió a lanzar migas de pan a Rangers sin perder los dedos. Era un juego entre ellos, pero también un pacto. Cada migaja era una forma de decir, todavía estamos aquí. Las noches en Dry Creek siguieron siendo frías, el desierto no cambia por decreto. Pero el frío ya no cortaba por dentro, había luz en las ventanas, olor a sopa, silencio compartido. Ethan a veces se despertaba sudando, no por pesadillas, sino por la memoria corporal de patrullas pasadas, de rutas vigiladas en tierras lejanas. Cuando eso pasaba, salía al porche con Ranger, se sentaba en la vieja silla de madera y miraba hacia el cementerio, donde descansaban Mike Boone y otros cuyos nombres se estaban borrando de las lápidas. No rezaba, no sabía cómo, solo hacía guardia, como siempre. Un sábado poco antes del mediodía apareció el cartero, el primero en años. No traía propaganda ni facturas, solo un sobre blanco, sin membrete. Era para Sara. La letra, temblorosa, decía: No sabía a dónde ir. Gracias por proteger a mi familia. M. Ella no dijo nada, solo guardó la carta en la caja fuerte, junto al acta fundacional del pueblo y la escritura del fideicomiso. 3 objetos distintos, un solo propósito. Dry Creek dejó de ser un fantasma. Siguió siendo pequeño, siguió teniendo grietas, madera carcomida, alambres torcidos, pero respiraba. Y cuando un lugar respira, aunque sea herido, aunque sea lento, está vivo.
Ethan Walker, el veterano que lo había comprado por $100 buscando huir del ruido, no se hizo rico, ni se volvió dueño de nada. Se hizo vecino. Y para él, que había conocido cadenas de mando, jerarquías y uniformes, ese era el grado más alto al que podía aspirar. A veces, cuando el viento cruzaba el valle y pasaba por la campana que él mismo había reparado, sonaba a justicia. No de tribunales ni titulares, una justicia simple, de esas que no presumen, pero se quedan. Y si algún día el polvo volviera a levantarse en el camino, si otra camioneta blanca regresara a tentar, a presionar, a fingir interés, no encontraría una familia escondida ni a un forastero confundido. Encontraría una comunidad con nombre, con historia, con memoria. Y al frente, un perro echado, inmóvil, con los ojos apenas entreabiertos. Ranger no ladraría, no al principio, solo esperaría. Y cuando el sonido cambiara de tono, estaría listo, como siempre.